en el video de hoy vamos a aprender cómo podemos proteger nuestra página web de los hackeos, debido a que últimamente han intentado estar hackeando muchas páginas directamente de WordPress. Bien, para eso vamos a apoyarnos de un plugin que se llama WordFence, que en mi opinión es uno de los mejores plugins de seguridad. Para eso vamos a ir a plugins, le vamos a dar clic en donde dice añadir nuevo y vamos a proceder a buscar el plugin llamado WordFence. Bien, vamos a buscar aquí el WordFence, vamos a proceder a instalarlo y lo vamos a activar. Bien, vamos a activar este WordFence y vamos a ver la manera correcta en la cual pues yo realizo la configuración cuando necesito proteger un sitio web o cuando yo necesito purgarlo. Bien, entonces aquí directamente nos aparece si queremos que WordFence se mantenga actualizado automáticamente. Le voy a dar que sí para que se actualice automáticamente. Y ahora vamos a irnos a la opción que se llama escritorio. Aquí en escritorio nos va a aparecer las opciones para nosotros proceder a realizarlo con la configuración. Bien, aquí simplemente le vamos a dar clic en revisar y le vamos a dar clic en de acuerdo. Puede ser que no te aparezca directamente aquí, sino que te aparezca para que puedas activarle la licencia gratuita. Simplemente activas la licencia gratuita, te pide una confirmación por correo electrónico y pues ya te deja activar el plugin. Bien, lo primero que vamos a hacer, que se debería hacer, es realizar un análisis dentro de la plataforma del WordPress. Para eso vamos a presionar en esta opción que se llama analizar y vamos a realizar un escaneo del sitio en búsqueda si en dado caso tenemos algún tipo de malware dentro de nuestra página web. Para eso le vamos a dar clic aquí donde dice iniciar una nueva exploración. El sistema va a empezar a revisar todos los archivos que estén dentro y va a aparecer estas rutas que se llaman las rutas omitidas. Estas rutas omitidas es importante que revisen si son rutas que directamente no quieren analizar. Bien, porque estas rutas usualmente que aparecen aquí omitidas son rutas que coloca el hosting para colocar tal vez algún tipo de certificado SSL o para colocar algún tipo de configuración específica que se necesita el hosting para que la página web funcione de manera correcta. Como vemos, aquí ya me está apareciendo malware que ha detectado en esta página web. Entonces, aquí en este subdominio que tengo acá, me detecta estos archivos, bien, que son maliciosos. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es comprobar de que la página está siendo atacada en cierto aspecto. Para eso también me voy a apoyar en una herramienta que se llama Sucuri. Sucuri es una herramienta que nos va a permitir realizar toda la gestión de también un análisis también profundo, bien, para que pues nos permita validar que la información que está en WordFence sea correcta, bien, que en realidad sí nos estamos teniendo malware dentro de nuestro sitio web. Entonces para eso vamos a revisar y nos vamos a dar cuenta que aquí nos está diciendo que estos archivos tienen la funcionalidad de realizar cambios y esto posiblemente puede pasar porque a veces recibimos errores 500, a veces el WordPress no nos aparece de una forma correcta, nos aparece redirecciones a páginas no debidas o cualquier otra cuestión respecto a nuestra página web que en sí no está funcionando o no funcionaría a lo que nosotros pues estamos esperando. Bien, entonces aquí tenemos como tal el análisis
Vamos a dejarlo que termine de analizar y ya vamos viendo cómo lo podemos ir borrando estos archivos. Una vez ha terminado, vemos que ya nos aparece que tenemos 29 problemas encontrados, de los cuales nos dice que ha encontrado malware, que también ha encontrado modificadores dentro de nuestros archivos. Aquí ya tengo la herramienta de Sucuri. Bien, aquí es sitecheck.sucuri, que si gustan lo podríamos dejar dentro de la misma descripción del video. Entonces lo que voy a hacer es copiar aquí la dirección, la voy a pegar acá. Bien, y le voy a dar clic donde dice enviar. Aquí donde dice enviar, vamos a revisar que la herramienta en sí no nos aparece que nosotros tengamos algún tipo de malware. Bien, entonces es muy bueno realizar la comprobación dentro del Sucuri, pero además también revisar la comprobación directamente de nuestros archivos del plugin de WordFence. Bien, entonces vamos a proceder a realizar la eliminación, bien, ya que pues la herramienta nos aparece simplemente que es un problema de HTTP y HTTPS, es un problema simplemente de contenido mixto, pero que no nos está aportando ningún tipo de, pues no he detectado ningún tipo de anomalías. Bien, pero la herramienta, el plugin de WordFence, sí nos dice que hay plugins, que hay opciones en las cuales no nos marca como crítico. Entonces vamos a presionar aquí donde dice, aquí es importante entender que tenemos la opción de borrar todos los archivos o reparar los archivos que sean reparables. Si yo le doy clic aquí donde dice detalles, yo puedo ver pues la ruta exacta donde se encuentran los archivos que están malintencionados. Bien, yo lo puedo marcar como reparado o borrar estos archivos. Yo recomiendo que los borren. Y si tienen alguna duda de qué archivo es, también le pueden dar clic aquí donde dice ver el archivo. Y el mismo plugin nos habilita una URL para nosotros poder revisar, listo, el contenido de ese archivo. Entonces lo que yo voy a hacer, porque pues ya sé que este tipo de cosas, ¿sí? Esto y esto son malware, yo voy a proceder a eliminarlos todos. Aquí es importante nuevamente que yo lo puedo eliminar uno a uno, porque también hay este tipo de archivos que son alterados directamente del tema. Bien, estos archivos son alterados y estos archivos sí se podrían simplemente reparar. Simplemente presionamos aquí en este botón donde dice reparar, no preguntar de nuevo y reparamos el archivo. Siempre es importante, listo, estos archivos que se reparan, mantener una copia de seguridad. Listo, entonces vamos a borrar todos los archivos. Actualmente tenemos 28 errores. Aquí nos aparece que ya se ha eliminado todos los archivos y nos aparece que aquí continúan habiendo archivos malintencionados. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es, aquí me aparece el wp-config, ¿sí? La raíz, ya que si este se borrara, pues prácticamente la web se caería. Entonces este archivo lo tendría que reemplazar manualmente. Bien, estos archivos de acá, que son archivos ya que están en rutas, listo, en rutas que no me interesan, vale, los voy a eliminar uno a uno, que simplemente dándole detalles, y si notan son nombres bastante extraños que no aportan ningún tipo de valor y sabemos que pues no son realmente archivos del propio WordPress, porque usualmente los archivos del WordPress siempre tienen nombres que son en inglés y pues son nombres que tienen cadenas que se pueden entender, ¿sí? No son así como ese tipo de títulos todos extraños. Y aquí nos está dando la manera en la cual nosotros tenemos que generar, listo, el error que nos está apareciendo, ¿vale? Este archivo lo tengo yo que reemplazar manualmente y si yo quiero, pues vuelvo nuevamente a lanzar
la nueva exploración y pues solamente me aparecería esto. ¿Listo? Aquí simplemente me dice que esto necesita actualización. Para actualizarlo, simplemente voy aquí a la opción que dice temas. Bien, vamos aquí a la opción que dice temas. Y yo ya puedo aquí actualizar estos dos archivos que me los está marcando el WordFence. ¿Listo? Este tema de la parte de análisis que no hemos entrado a precisión cómo configurarlo es algo que yo les recomiendo que realicen inicialmente para evitar que, pues, que se mantenga algún malware, algún gusano o algo que puedan dañar su sitio web. ¿Listo? Acá simplemente me aparecen dos problemas, dos resultados, que es la parte de rutas omitidas y este error que yo lo tengo que solucionar. Bien, entonces vamos ahora sí a proceder a la configuración. Para eso nos vamos a ir a la opción que se llama cortafuegos. Bien, el firewall. Aquí en el cortafuegos, inicialmente yo les aconsejo que cambien la configuración que viene por defecto, ya que por defecto nos aparece que este cortafuegos, aquí nos aparece un pequeño tour, listo, si quieren lo pueden estar chequeando, es bastante intuitivo y nos aparece bastante información valiosa que nosotros podemos revisar, listo. Aquí en el cortafuegos nos aparece que el cortafuegos detiene los ataques complejos, tiene las reglas, ¿sí? Y bueno, tiene algunas que otras opciones. Y aquí en bloqueos es por si nosotros queremos crear alguna regla de bloqueo, ¿listo? Por si de pronto detectamos algún indicio sospechoso, podríamos desde aquí de las opciones de bloqueo poder restringir tal vez algún país que no queremos que entre. Usualmente entran países, ¿sí? Por ejemplo aquí, ¿sí? Nos aparece IPs que nosotros podríamos restringir también por la parte de países, pero pues esto lo tenemos en la opción de pago del plugin. ¿Listo? Vamos nuevamente a la parte de cortafuegos y vamos a revisar esta opción que vemos aquí que se llama gestionar WAF. Listo, vamos a darle clic aquí donde dice gestionar WAF y ahora nos va a aparecer una opción. Bien, aquí nos aparece un pequeño gráfico de lo que él va bloqueando. Aquí nos aparece una opción que se llama estado de cortafuegos de la aplicación web. Yo aquí les aconsejo que les deje como modo aprendizaje. Aquí en modo aprendizaje lo que hace es tomar todos los archivos, el plugin toma todos los archivos, los va inspeccionando uno a uno y crea las mejores reglas de protección de cortafuegos para la página web. Entonces aquí yo les aconsejo inicialmente dejarlo con un modo aprendizaje. Bien, aquí nos aparece la fecha en la cual va a terminar, que se toman cerca de 8 días. Y cuando ya terminen de esos 8 días, lo podrían pasar activo y protegido. ¿Listo? Primero dejarlo en un modo aprendizaje y ya activo y protegido. Esa es una de las opciones que les aconsejo que siempre manejen. Estas opciones avanzadas les aconsejo que lo dejen por defecto debido a que estas opciones ya vienen configuradas. Listo, ya vienen configuradas de la mejor manera posible. Entonces aquí sí no les aconsejo que realicen ningún tipo de acción, pero aquí en esta parte del estado sí. Vamos a ir nuevamente a esta opción que se llama herramientas y vamos a ver qué opciones nos está ofreciendo este plugin. Aquí nos aparece el tráfico de donde viene, las visitas y si nosotros tal vez tenemos ataques de DOS o tenemos algún tipo de registros que desconocemos de nuestra página web, aquí nos va a aparecer ese tráfico. ¿Listo? La otra opción bastante importante es aquí en esta opción que se llama seguridad de acceso. Aquí en esta opción de seguridad de acceso
lo que podemos habilitar es la gestión de doble factor. ¿Listo? Aquí simplemente se descargan una aplicación, por ejemplo, de Google Authenticator o lo que sea, escanean este código QR y posteriormente ya podrían introducir aquí la clave y activar el sistema de verificación de dos pasos, de dos factores. Esto es muy importante que lo realicen de ser posible, ya que esto evita muchísimo ataque a los usuarios que son fáciles de identificar. Por ejemplo, el usuario admin, el usuario administrador, administrator. Sí, son usuarios que son usuarios en los cuales tienen muchas vulnerabilidades y el plugin pues aconseja cambiar ese tipo de roles, ese tipo de rol, pero pues si no lo quieren cambiar, activar la verificación de dos pasos es algo bastante importante. Bien, aquí me aparece el perfil que yo tengo, los usuarios y aquí la cantidad de usuarios en dado caso yo tenga activado el doble factor. Eso ha sido todo por el momento. Si les ha sido útil, por favor suscríbanse al canal y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.